Muy buenas tardes. Les saluda Luis Arturo Martínez Vázquez, profesor de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales. Y en nombre de la cátedra Enrique Macaya Laman, me permito dar la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia dedicada al análisis del pensamiento centroamericano. El trabajo de la cátedra Macaya Laman se estructura en torno, durante este semestre, a dos ejes concretos: el análisis de la reflexión académica en la región centroamericana, con un énfasis particular en el área filosófica, y la discusión en torno al tema de la autonomía universitaria, tanto al interno como al externo del país. Estos ejes se complementan con la presentación de otras temáticas ligadas intrínsecamente a los objetivos citados anteriormente. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Marcela Brito de Buter, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Valparaíso de Chile. Actualmente se desempeña como catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, donde además se desempeña como directora del doctorado en filosofía latinoamericana. Valga mencionar de la misma manera que la doctora Brito ha sido cercana colaboradora de varios procesos de investigación y presentación de ponencias y publicaciones en esta escuela y en la Universidad de Costa Rica. Algunas de las publicaciones de la doctora han sido El problema del mal desde la filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría, publicada en la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica; El tiempo cairológico y praxis histórica en el pensamiento de Ignacio Ellacuría, en la revista Hermenéutica Intercultural; El texto Génesis y evolución de la categoría realidad histórica en Ignacio Ellacuría, publicada en la revista de Ciencias Sociales y Humanidades Realidad; El objeto de la filosofía de Ignacio Ellacuría, la realidad histórica como propuesta metafísica; y su más reciente libro, publicado por Editorial Helder en el año 2022, que ha sido titulado Ignacio Ellacuría, Fraternidad Solidaria. La doctora Brito, el día de hoy, presentará una conferencia titulada El papel de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ante las problemáticas sociales y políticas de El Salvador. Les recordamos que esta actividad se transmite a través de YouTube y en la página de Facebook de la Escuela de Estudios Generales, en donde ustedes pueden hacer sus consultas o comentarios por medio del chat de ambos espacios. Al final de la presentación de la doctora, dedicaremos un espacio para que la ponente nos presente las respuestas a las inquietudes que ustedes han generado a través de sus comentarios. Sin más dilación, le doy la palabra a la doctora Brito y desde ya agradecemos su presencia entre nosotros. Muchísimas gracias, Luis, por tan generosa presentación, y también muchísimas gracias a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica por la invitación a participar en esta conferencia. Como indicaba Luis, mi disertación, voy a abordar el aporte de la UCA ante la situación política y social de El Salvador. Intentaré hacer un abordaje lo más estrictamente académico posible, dado que la coyuntura salvadoreña actual está marcada por mucha conflictividad y no es mi deseo, al presentar toda esta discusión, toda esta perspectiva de lo que es la UCA y lo que hace la UCA para aportar a la situación política y social, no es mi intención caer en ninguna controversia, ¿no? Bien, deseo iniciar esta conferencia señalando lo siguiente. La universidad es una institución situada de forma contextual, es decir, en una altura histórica estructurada y dinamizada desde fuerzas económicas, políticas, sociales, culturales, subjetivas, materiales, entre otras. En este sentido, no es una instancia incólume y mucho menos neutral. Nace de una necesidad histórica
porque debe responder a necesidades también históricas. Este es el plano desde el que deseo articular lo que es la UCA como realidad histórica y lo que ella hace para responder históricamente a las necesidades y urgencias de la realidad salvadoreña. Y para ello abordaré 3 aspectos fundamentales que nos permitirán comprender y valorar rectamente el aporte de la UCA y cómo se entiende a sí misma en la realidad histórica de nuestro país. Primero, abordaré qué es la UCA como institución y cómo se entiende a sí misma en la realidad salvadoreña, y esto es lo que me permitirá en un segundo momento situar a la UCA en la actualidad de cara a los poderes fácticos de El Salvador. Y finalmente analizaré qué es lo que la UCA ha aportado en el marco actual y por qué su accionar es coherente con su historia y sus opciones preferenciales. Y explicar en consecuencia por qué la UCA es un actor clave en el proceso sociopolítico salvadoreño. Identidad, situación y acción son 3 momentos estructurales que han ido configurando a la UCA. Esta se ha entendido a sí misma como una universidad para el cambio social. ¿Qué implica este cambio social? Desde las reflexiones de Ignacio Ellacuría podemos comprenderlo como la transformación de las estructuras de injusticia que configuran la realidad salvadoreña y como liberación de las mayorías populares de las condiciones sistemáticas que generan su pobreza, opresión y represión. Afirmar la necesidad del cambio social como un sello distintivo de la UCA explicita su carácter político y comprometido con los sectores más necesitados de nuestra sociedad lacerada, de cara a la realización del bien común. En este sentido, hablamos de una universidad con una opción preferencial que deriva de su inspiración cristiana, pero también del carácter político que tiene su propia misión. La politicidad de la UCA debe ser entendida de forma recta, pues las instituciones universitarias suelen comprenderse entre 2 polos igualmente problemáticos e ideologizados. Por un lado, están las consideraciones de la universidad como una instancia dedicada única y exclusivamente a la profesionalización de los miembros de una sociedad, cuya índole se funda en la objetividad y la neutralidad de la producción del conocimiento sobre la realidad. Pero, por el otro lado, también está la visión de la universidad como ámbito de lucha política de corte partidista, cuyo único fin es ser instrumento para la toma del poder político. Siguiendo el análisis de Ignacio Ellacuría, estas visiones son parcializadoras en un sentido ideologizado, porque reducen la universidad a ser órgano de opresión y de reproducción de la estructura social, así como escalera para la vanguardia revolucionaria en su búsqueda de la hegemonía del Estado. A juicio de Ellacuría, la politicidad universitaria, característica de la UCA, no puede afincarse en ninguno de ambos polos, so pena de deformar su propio carácter estrictamente universitario. La UCA no se ha entendido nunca a sí misma como instancia meramente profesionalizante ni como plataforma de lucha partidaria de ninguna índole, ni como representante de vanguardias autodenominadas revolucionarias. Su horizonte de acción son las grandes mayorías empobrecidas y por lo tanto su fin último es la transformación de las estructuras injustas del país, como ya lo señalamos. La mala comprensión o la comprensión reduccionista
de lo político y lo universitario por parte de múltiples sectores de la sociedad salvadoreña ha sido, desde nuestra consideración, una de las razones principales por las cuales la actividad de la UCA ha sido incomprendida. Lo político es lo que atañe a lo común, a la ciudad y a sus bienes, y en consecuencia al bien común que no se identifica con la visión neoliberal de corte economicista que ha marcado la configuración y los destinos de nuestras sociedades centroamericanas y latinoamericanas. La formación profesional desde la perspectiva de la UCA no puede ni debe estar al servicio del enriquecimiento individual, ni de la justificación del orden económico vigente. Pues ninguno de estos dos términos produce auténtico bienestar ni justicia para las grandes mayorías. Y aquí cito a Ellacuría. En estas circunstancias, la condición del bien propio es negación del bien ajeno más general. Esto es la negación del bien común. El fenómeno de la pauperización, esto es, de una estructura que hace más pobres a los pobres por el mismo mecanismo que hace más ricos a los ricos, es la verdad histórica del presunto bien común nacional. La existencia conflictiva de clases sociales en la actual estructura económica plantea la existencia de intereses contrarios que impiden hablar de un bien común. El presunto bien común es, en este contexto, tan solo un marco formal que permite legalmente la negación del bien común real. Y es que en una estructura capitalista, burguesa, es claro el predominio de la parte sobre el todo y también de la parte menor sobre la parte mayor. Cuando esto ocurre, se está negando el bien común al beneficio del bien particular, que ya no puede llamarse bien, sino tan solo utilidad egoísta. Hasta aquí Ellacuría. Asimismo, y en esta línea indicada por Ellacuría, esta opción por el bien común es lo que ha permitido a la UCA romper el molde respecto de la labor de muchas universidades, pues supone un posicionamiento claro, crítico y científico de cara a los actores, las fuerzas y los acontecimientos de la realidad nacional. Este eje atraviesa y modula sus áreas de docencia, investigación y proyección social. Son las exigencias de la realidad nacional las que demandan de la UCA su carácter político, pero también que su accionar se realice desde lo universitario, que se define por su campo de acción, que es la cultura, entendida como cultivo de la realidad para que ésta pueda dar más de sí desde su liberación. Dicho campo de acción es transformado y liberado por la palabra eficaz, fundamentada en el análisis científico y técnico de las fuerzas, los fenómenos, los actores y los procesos que inciden tanto en las coyunturas como en la marcha del proceso global de la historia salvadoreña. Pero la mayor eficacia de los análisis que produce la UCA a través de sus investigadores, docentes y estudiantes radica en su talante beligerante, que denuncia la injusticia y propone alternativas para la recta solución de los problemas más acuciantes del país. En esta línea no hablamos solo de denuncia, sino también del anuncio de la necesidad de construir una sociedad distinta, en línea con el bien común que es querido por Dios y por los millones de salvadoreñas y salvadoreños que sufren día a día. Es la inspiración cristiana, y aquí quiero hacer especial énfasis, lo que rige la opción, la politicidad y la modalidad de acción de la UCA. Siguiendo Ellacuría, cito,
La denuncia sin utopía es hasta cierto punto ciega, pero la utopía sin denuncia es prácticamente inoperante, más aún eludidora del compromiso real. Hasta aquí ella cubrió. Ambas, anuncio y denuncia, son exigencias evangélicas que dan sentido a la identidad y acción universitarias. Desde luego que con esto no estamos afirmando que la UCA sea una universidad confesional, ni que otras universidades deban serlo, pero sí que lo verdaderamente universitario, con todo su rigor académico, solo tiene radicalidad cuando está al servicio del cambio y no de la prolongación del statu quo. Por estas opciones y este peculiar modo de actuar, la UCA se ha constituido y se entiende a sí misma como un actor social cuya función es acompañar a las grandes mayorías a través del servicio social y de sus tres funciones primarias: proyección social, investigación y docencia. Pero también desde el diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil, tanto de derecha como de izquierda, con partidos políticos, con iglesias de distintas denominaciones religiosas, funcionarios públicos y representantes de otros países. Son estos aspectos los que nos permiten tener mayor claridad de qué es la UCA, lo cual la sitúa de un modo peculiar frente a los poderes fácticos, tanto del pasado como en la actualidad. John Sobrino hace un recuento general de este posicionamiento en una de sus cartas a Ignacio Ellacuría. Cito a Sobrino. Ya en el 72 y ciertamente en el 76, quisiste embarcar a la UCA en la reforma agraria de Molina. Después nos embarcaste en el golpe del 79, después en la solución político-militar, después en la solución negociada y así hasta el final. Las consecuencias de esos procesos siempre eran las mismas: fracasos en los intentos de solución y bombas para la UCA. Sin embargo, tú no parecías desanimarte e insistías en que se iban dando pasitos hacia adelante. Y con una creatividad excepcional, siempre encontrabas el rumbo de trabajo en la nueva situación. A la extrema derecha no le gustaban los cambios que habrías. Los hermanos de la izquierda a veces los criticaban. Y Montes, cada vez que había un cambio de línea, decía tajante: ya nos está embarcando el Ellacu otra vez. Cierra la cita. La masacre de Ignacio Ellacuría, de Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López, Ignacio Martín Baró, Elba y Celina Ramos, en noviembre de 1989, ha sido uno de los casos más ejemplares que pone de relieve la posición difícil que históricamente ha tenido la UCA respecto de los poderes políticos y económicos, pero también respecto de la izquierda guerrillera. Nunca se intentó complacer ni alabar a ninguno, sino hacer oír la voz de la realidad a través de las investigaciones, las encuestas, los posicionamientos institucionales, los editoriales en ECA, entre otras expresiones de su proyección social. Esa sigue siendo la posición de la UCA en la actualidad, 31 años después de la firma de los acuerdos de paz. Con los gobiernos de la derecha, la UCA fue tildada de comunista por denunciar iniciativas tales como el intento de privatización de la salud pública, la dolarización, la privatización de las telecomunicaciones y en general por el predominio de la perspectiva de mercado como la última regidora del orden social. En el caso de los gobiernos de la izquierda, la UCA también fue atacada
por ser considerada de derecha, antipartido y desestabilizadora del país. Al ser la izquierda criticada por la UCA, tanto por su falta de cercanía con el pueblo salvadoreño, como por su ceguera ante la crítica constructiva, pero sobre todo ante los resultados de las encuestas de opinión pública, tanto preelectorales como electorales, en las que el inminente fin de los partidos hegemónicos, incluido el de la izquierda, se acercaba a su fin por su propia incapacidad de responder a las exigencias de la realidad y al descontento de la gente. En el caso del gobierno actual, fruto del fracaso de los grandes partidos políticos consolidados durante la posguerra, la UCA se sitúa en una tensión constante, pues el diálogo y la receptividad a la crítica constructiva nunca han sido patrimonio de ningún gobierno consolidado por cualquier tipo de élites, sobre todo las élites económicas aglutinadas en un partido político. Aunque el partido, la planilla y los representantes sean nuevos, la actitud confrontativa ante la denuncia y la capacidad propositiva de la UCA sigue siendo la misma que la de sus antecesores. La diferencia, sin embargo, estriba en que se ha aprovechado principalmente la virtualidad y las redes sociales como medio de desprestigio del trabajo de la universidad y de sus representantes. No hay disposición para la escucha y la discusión de ideas, sino desdén antiacadémico y anticientífico, lo cual no es nuevo, pero sí se ha expresado de manera más visible a partir de 2020. La situación actual a la que se enfrenta la UCA está marcada fuertemente por tres dimensiones que se han configurado sobre todo desde lo mediático, como órgano de penetración ideologizadora en la población salvadoreña. Uno, por la instalación de la creencia en la buena marcha del país, gracias a grandes cambios que en su mayoría han sido cosméticos o superficiales. Dos, por el logro de la elevación de la autoestima nacional, al ser ensalzado El Salvador como un país grande e importante en el mundo, pues afirma la propaganda que lo más nuevo, lo más grande está aquí o se está construyendo aquí. Y tercero, por la instalación del orgullo de ser salvadoreño frente a un pasado ignominioso ya presuntamente superado. La posguerra se ha cerrado y los acuerdos de paz son un recordatorio de lo que debe dar vergüenza y ser dejado atrás para dar paso a la novedad. Ciertamente estas condiciones ideológicas e ideologizadoras marcan un panorama en el cual se hace difícil aportar y romper con las dinámicas que ha generado el resentimiento histórico, derivado de los crímenes de guerra, la pobreza, el desempleo, la falta de servicios básicos dignos, de educación de calidad, entre otros aspectos que conforman la actual altura histórica salvadoreña. Este dolor ha sido aprovechado por distintos actores políticos y económicos para ganancia propia, pero nunca ha intentado ser erradicado porque eso significaría cambiar radicalmente nuestra forma de vida. En esta última dirección se mueve nuestra universidad. Los gobiernos que han estado de turno nunca han comprendido que la UCA, para ser imparcial respecto del poder, debe apoyar las buenas medidas que benefician a la población cuando éstas son implementadas, pero también debe criticar los desaciertos y la ceguera
ante las urgencias del país, porque la única instancia a la que sirve la UCA es a las grandes mayorías populares, y por ello su deber es combatir las posiciones ideologizadas que disfrazan de verdad y bondad lo que es falso e injusto, venga de donde venga. Es aquí donde nos preguntamos por lo que ha aportado la UCA a la situación política y social en el marco actual. Pues nos interesa poner de relieve la coherencia entre su opción, su misión y su acción. Evidentemente, listar todos los aportes de la universidad nos tomaría demasiado tiempo, pues ha estado dispuesta y ha colaborado efectivamente con todos los gobiernos de turno, aunque se diga lo contrario, y lo ha hecho también con diversas organizaciones sociales e iglesias, cuando se ha requerido de su apoyo técnico y científico. En los últimos 10 años, para brindar un panorama general y más contextualizado del aporte de la UCA, ella brindó apoyo técnico para la propuesta de la Ley General de Aguas, para la Ley de Prohibición de la Minería, la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, la actualización de docentes de sistema público en las áreas de formación básica, la evaluación de la calidad educativa en colegios privados, entre otras cosas. Pero también la UCA ha aportado con su análisis y crítica de las políticas de seguridad implementadas entre 2009 y 2019, apuntando la necesidad del diálogo y de la prevención como herramientas claves en la prevención del delito, así como la necesidad de respetar los derechos humanos en el combate a la delincuencia. La UCA también aportó en el Consejo Económico y Social durante el primer periodo presidencial de la izquierda, apoyando a la ONU en el aglutinamiento de profesionales y organizaciones de prestigio como representantes del Consejo, así como en la búsqueda del diálogo multipartidario para preparar la propuesta de acuerdos de paz de segunda generación, proceso que culminó en 2019, pero que no fue asumido por el nuevo gobierno. También formó parte del equipo que elaboró la Política Nacional de Educación Superior, junto con otras universidades privadas, entre los años 2017 y 2018. Esta política fue adoptada por el gobierno actual en 2020. En este mismo año, 2020, la UCA fue convocada para participar en la preparación de la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. También fue convocada para formar parte del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica en el marco de la pandemia por COVID-19, junto con otras organizaciones civiles. No obstante, la UCA se retiró de dicha comisión ante la negativa de las instancias gubernamentales de transparentar el uso de los fondos destinados a atender la emergencia. El resto de las organizaciones parte se retiraron poco después por la misma razón. Hay muchos más ejemplos del aporte de la UCA a la situación política y social salvadoreña. Algunos de ellos están muy marcados en la memoria de los salvadoreños, como el apoyo a la propuesta de reforma agraria de 1976, como un pequeño excurso. En el marco de apoyo a la reforma agraria y el retractamiento del gobierno del general Molina, la UCA se posicionó y con la pluma de Ignacio Yacuría se publicó el famoso editorial A sus órdenes mi capital, que le valió a la UCA tanto el retiro del subsidio gubernamental que recibía hasta entonces y una serie de bombas que se colocaron en el campus de 1976 en adelante en varias ocasiones.
Pero además de este apoyo a la propuesta de reforma agraria, también la UCA ha dado su respaldo y dio su respaldo a los procesos de diálogo y negociación como vía pacífica para la salida del conflicto armado, que duró de 1980 a 1992. También ha brindado su respaldo y su aporte con el diseño y la ejecución de la PAES, que es una prueba de evaluación que realizan los estudiantes que están en último año de bachillerato y que permite medir la calidad del aprendizaje en el sector privado público. Asimismo, la UCA también ha brindado a lo largo de los años informes sobre el estado de los derechos humanos en el país, encuestas de opinión pública y encuestas electorales, entre muchas otras formas en las que se ha hecho presente la realidad salvadoreña para intentar transformarla desde su actividad universitaria. El reto que le queda a la UCA en la actualidad es el de mantener su coherencia e integridad, el rigor académico y científico, la actitud crítica y propositiva. Todos estos son valores que continúan dándole su capacidad de resistencia ante la adversidad. Por ello, ha resistido bombas, asesinatos, terror, desprestigio y calumnia, y se sigue erigiendo como una realidad histórica cuya autoridad y legitimidad derivan de esta coherencia y de su opción preferencial por los pobres. Quiero cerrar esta disertación con este poema de Roque Dalton, que a mi juicio recoge bien los sueños y las aspiraciones del pueblo salvadoreño, pero también la misión que nos queda por delante, tanto a la UCA como a los académicos, políticos, religiosos y laicos de buena voluntad. Dice el poeta: El Salvador será un lindo y, sin exagerar, serio país cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen, lo peinen, lo talqueen, le curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstituyan y lo echen a andar. El problema es que hoy El Salvador tiene como 1000 pullas y 100.000 desniveles, tiene 1000 callos y algunas postemillas, cánceres, cáscaras, caspas, suquedades, llagas, fracturas, tembladeras, tubos. Habrá que darle un poco de machete, lija, torno, aguarrás, penicilina, baños de asiento, besos. Bueno, muchísimas gracias a quienes han estado escuchando por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación tan sucinta y tan específica relacionada con el tema de del papel que tiene la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ante las problemáticas sociales y políticas de El Salvador. Vamos a abrir un espacio para consultas, preguntas o comentarios, y algunas de las personas que mediante las redes sociales nos han estado acompañando, de tal manera que la doctora pueda responder algunas de las consultas. Mientras recibimos las preguntas que algunas personas están haciendo, me gustaría, doctora, preguntarle, evidentemente el tema de la búsqueda de la verdad está eminentemente ligado a la labor propia del quehacer universitario. Y en el caso del papel de la Universidad Centroamericana en El Salvador, creo que es uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta, en tanto estamos rodeados de muchas pequeñas verdades, ¿verdad? O un mundo lleno de posverdad. Quería recordar alguna de las frases de Yacuría de sus escritos universitarios al inicio de los años 70, si no recuerdo, que hablaba de la universidad como laboratorio de la verdad. Sin embargo, este desarrollo de la universidad como laboratorio en búsqueda de la verdad trae sus dificultades y sus compromisos. Me gustaría que, si fuera posible, usted se refiriera a esta afirmación.
Claro que sí. Ignacio Ellacuría tenía claro, y creo que ese fue un pilar de su análisis filosófico, teológico, político y por supuesto universitario, que es sobre todo en esto en lo que nos estamos centrando. Tenía claro que todo este tipo de análisis, todo este tipo de posicionamientos, el contenido de la producción de los saberes, nunca tiene carácter neutral, en razón del carácter situado que tiene la inteligencia humana. En esta línea, Ellacuría retoma la teoría de la inteligencia zubiriana, la noología, y ¿cuál es la función que tiene la inteligencia según Zubiri y tal y como lo retoma Ellacuría? La modesta función de la inteligencia es aprehender la realidad en cuanto real e instalarnos en esta realidad. Y es precisamente en virtud del tipo de instalación que tenemos en la realidad que estamos colocados en una situación a la que debemos responder, y esta respuesta es siempre término de una opción. En este sentido, este carácter optativo, este carácter preferencial que tiene la acción humana, no se reduce al campo de lo biológico, sino que trasciende y configura el campo de lo histórico. Y es aquí donde encontramos a la universidad que, como usted señalaba, Luis, Ellacuría la posicionó como un laboratorio de la verdad, porque es que la verdad para Ignacio Ellacuría, si lo tuviéramos que poner en términos llanos, la verdad es mostración de la realidad. Es esta unidad entre el que hay entre la, como debía subir, la unidad que hay entre la realidad que actualiza la inteligencia y la inteligencia como órgano de actualización de esa realidad. Pero es siempre la realidad la que tiene primacía en la constitución de la verdad. Nunca es la inteligencia. Por lo tanto, si decimos que la universidad es el laboratorio de la verdad, ¿qué es lo que queremos decir en definitiva? Que la universidad tiene y debe tener por objeto la realidad histórica en la cual está situada y a la cual debe responder, y en este sentido la universidad tiene la misión de desenmascarar los discursos ideologizadores, tanto los que vienen de su propia producción de saber, como los que están siendo producidos por otras instancias, sean instancias políticas, económicas, científicas, religiosas, culturales. Y ello, a juicio de Ignacio Ellacuría, o mejor dicho, esta responsabilidad, esta misión propia de la universidad, deriva del hecho de que la universidad es una institución históricamente privilegiada. Y en ese sentido, por ser una institución privilegiada y que se dedica a la producción de conocimiento, la universidad debe buscar entonces que ese conocimiento de la realidad sea auténticamente mostrador de la realidad, de lo que acontece en la realidad. Y por tanto, es una búsqueda que no puede ser nunca neutral. Es más, Ignacio Ellacuría consideró, y esto lo encontramos en textos suyos muy insignes, tales como Filosofía para qué y Función liberadora de la filosofía, que una de las mayores trampas ideologizadoras, ocultadoras, es la pretensión de neutralidad. Porque la pretensión de neutralidad, nos dice Ellacuría,
es un disfraz ideológico que pretende alcanzar el máximo de rigor descuidando las condiciones en las que se produce el saber y los intereses a los que responde ese conocimiento de la realidad. Intereses que son propios tanto del académico como de la instancia o de la institución desde la que se está produciendo este conocimiento. En ese sentido, Ellacuría está pensando en un modelo universitario porque tiene claro que históricamente la universidad ha sido una institución hegemónica, ha sido una institución muy excluyente de las grandes mayorías. Y por tanto, a juicio de Ellacuría, el verdadero potencial de las universidades solamente se puede alcanzar cuando su foco o cuando su horizonte último es el análisis y el desvelamiento de la verdad. Yo creo que tal vez para dar una perspectiva un poco general acerca de esta afirmación tan compleja, yo creo que tal vez de alguna manera en esto creo que lo he recogido un poco. Y muchas gracias, doctora, muy amable por su respuesta. Creo que en la misma línea de estas últimas afirmaciones suyas, el profesor Andrés Molina, de la Escuela de Estudios Generales, pregunta, Pierre Bourdieu decía, las ciencias sociales tienen un objeto demasiado importante, interesa a todo el mundo y en especial a los poderosos, demasiado acuciante para dejarlo moverse a sus anchas, abandonándolas a su propia ley. Así, considera que construir autonomía universitaria en sociedades periféricas, desiguales, violentas, etcétera, se convierte en un ejercicio problemático al poder que busca tutelar. Yo creo, bueno, muy buena pregunta, muchas gracias al profesor Molina Araya por esta pregunta. Yo sí creo, y creo que también esa era la perspectiva de Ignacio Ellacuría y es la perspectiva institucional que ha mantenido la UCA a lo largo de los años, es que efectivamente la autonomía universitaria, bueno, en primer lugar, nunca es total, pero nunca es total no en un sentido puramente negativo, sino que toda universidad está objetivamente condicionada por las, valga la redundancia, por las condiciones materiales de vida de la sociedad en la que se inserta, por las necesidades a las que tiene que responder. Y asimismo también hay ciertos condicionamientos subjetivos que ya tienen carácter ideológico, sean religiosos, políticos, etcétera, y son condicionamientos que están presentes tanto en las personas como en ciertas concreciones de la actividad universitaria, que lo podemos encontrar en la misión, en la visión, en los objetivos, en los valores de las instituciones, como la universidad, pero también el tipo de profesionales que forman, el tipo de investigaciones que respaldan, el tipo de proyección social que tienen, etcétera. En ese sentido, sí, evidentemente la autonomía universitaria nunca es total, pero no por ello quiere decir que no exista. Lo que sucede es que la autonomía universitaria, rectamente entendida, y si la pensamos sobre todo en esta línea que propuso no solo Ignacio Ellacuría, sino también el anterior rector Román Mayorga, aquí en la UCA, es que si la universidad es rectamente comprendida y tiene clara su opción parcial por la liberación, por la transformación de las estructuras sociales, políticas, culturales, etcétera, sí es una institución peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Peligrosa para los poderes, sobre todo económicos y políticos, en los países periféricos, porque la universidad
es una institución que sí tiene la capacidad y sí suele tener también la capacidad logística, no solamente académica, para analizar las causas estructurales de los grandes problemas que viven las sociedades en la periferia. Y no solamente eso, sino que en la medida en que esta producción académica que analiza estructuralmente y sistémicamente las causas de la conflictividad en los países pobres también se convierte, que ese es otro aspecto de la visión universitaria que ha asumido la UCA, se convierte también en conciencia crítica que llega a las grandes mayorías de una sociedad por la vía de la proyección social. Efectivamente, la producción de conocimiento y las propuestas concretas que pueden hacer las universidades pueden suponer un serio peligro para el mantenimiento de las condiciones, digamos, de hegemonía política, de hegemonía económica. Un ejemplo lo podemos ver, bueno, yo voy a hablar aquí de El Salvador, que es lo que conozco, y un ejemplo aquí de cómo la autonomía universitaria, tanto de la UES, que es la institución universitaria más antigua aquí en El Salvador, como de la UCA, que es, creo yo, la universidad privada que tiene más capacidad académica, capacidad logística aquí en El Salvador, pues en qué medida han sido consideradas instituciones peligrosas. Bueno, porque gracias a los análisis tanto de la UCA como de la Universidad Nacional en tiempos de dictadura militar, en los tiempos de la guerra, permitieron a buena parte de la población salvadoreña también poder tomar un posicionamiento más crítico respecto de las condiciones en las que se estaban viviendo y que eventualmente llevaron tanto al estallido de la guerra durante los 80s, como también a la búsqueda de una salida negociada. Entonces, yo sí creo que la producción académica, sobre todo en la periferia, tiene una capacidad, no quiero decir revolucionaria, porque creo que es un término bastante mal usado, pero sí creo que tiene una capacidad transformadora y liberadora. Liberadora tanto por el lado de la conciencia, de la creación de conciencia de la propia situación, como por la capacidad de propuesta de otras alternativas que pueden potencialmente cambiar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Pero en cualquier caso, creo yo que la capacidad liberadora, la capacidad transformadora de las instituciones universitarias nunca va a ser total, porque su objeto es como decía Yacuría, es la realidad nacional, la realidad histórica en proceso. Y en ese sentido, las condiciones de conflictividad y las causas de la conflictividad siempre van a ir cambiando. Por tanto, la universidad tiene el reto, y en ese sentido puede siempre estar en choque con el poder, porque tiene el reto de ir poniéndose al día y analizando a la altura de los tiempos cuáles son esos intereses, cuáles son esos problemas, cuáles son esos actores que están configurando las distintas situaciones coyunturales que van definiendo la marcha de los procesos históricos en sus dimensiones tanto objetiva como subjetiva. Pero, y ya con esto cierro este punto de análisis, pero obviamente la capacidad liberadora también, y donde más se ve la autonomía que tiene tanto la universidad como el académico, está en que haya una conciencia y una opción explícita
claro, sea una opción por la liberación, sea hablando en términos de la liberación sociopolítica, o si hablamos también en términos de una búsqueda de la verdad más de carácter teórico, como la que encontramos en el pensamiento de Xavier Zubiri, un mentor y maestro de Ignacio Ellacuría. Y lamento mucho haberme extendido, pero con esto no sé si doy respuesta a su pregunta, pero creo que sí es definitivamente una pregunta que requiere más análisis. Y muchas gracias, doctora, muy amable por su respuesta. Seguidamente se encuentra en la sala de chat con nosotros el profesor Randall Carrera, que es el coordinador durante este semestre de la Cátedra Macaya, y quiere preguntarle a la profesora Brito. Adelante, profesor Carrera. Gracias, Marcela, por todo su aporte a la reflexión. Una presentación muy rica y esperemos que genere una reflexión bastante buena. Una pregunta, Marcela. La crítica, el papel de denuncia que realizó la UCA, que vivió la UCA en los años 80 fue muy fuerte, fue muy reconocida, fue un compromiso muy grande, tanto que llevó al asesinato, ¿verdad?, de sus académicos. Mi pregunta, Marcela, sería, en la actualidad, desde su perspectiva, ¿mantiene la UCA ese mismo espíritu, ese mismo nivel de denuncia, de crítica? ¿Hay algo que haya cambiado, que se haya matizado? Si me hace el favor de comentarlo, por favor. Muchas gracias, Randall, por su pregunta. Creo que es una pregunta también que requiere, obviamente, su propia reflexión. Yo creo que fundamentalmente lo que ha cambiado en este talante de beligerancia, de crítica que ha tenido históricamente la UCA, creo que lo que más ha cambiado ha sido los medios que emplea ahora para difundir su propio posicionamiento, para difundir también su propia crítica, y también lo que ha cambiado ha sido su capacidad de respuesta frente a las críticas que se han hecho desde distintos actores aquí en El Salvador, tanto al trabajo que hace la institución como a la justificación de ciertas situaciones que lo que han terminado generando es más injusticia, más inequidades, porque la UCA, inclusive con el asesinato de Ignacio Ellacuría, del padre Martín Baró, de Amando López, del padre Segundo, etcétera, la UCA nunca ha dejado de producir posicionamientos institucionales y tampoco ha dejado en ningún momento de hacer pública su crítica y sus análisis de realidad nacional. Otro aspecto que se ha cambiado es que la UCA tiene también ahora más vehículos para llegar a la mayoría de la población salvadoreña. Algo con lo que la UCA no contaba en la época de la guerra era con la radio. La radio se llama YSUCA, y a través de la YSUCA no solamente la universidad lleva esta conciencia crítica, lleva sus análisis académicos, sus posicionamientos, sus comunicados a una mayor cantidad de población salvadoreña, porque aquí en El Salvador tenemos una población todavía fuertemente rural. Esto era algo que, la YSUCA era algo que no existía en la época de la guerra, sino que es algo que surge después de los acuerdos de paz, y de hecho la YSUCA fue un proyecto que el padre Ellacuría había pensado, pero que ya no alcanzó obviamente a haber realizado. Por otro lado, también la UCA tiene una mayor presencia en redes sociales. De hecho, está presente en las redes sociales más grandes como Facebook, Instagram, está en Twitter,
No recuerdo si está ya más recientemente en plataformas más de consumo para los jóvenes, como TikTok, compartiendo videos, clips donde comparte su propia actividad, etc. Y por otro lado, también la UCA ha crecido en tamaño como institución. Tiene muchos más docentes que en la época de la guerra, y por tanto su capacidad de análisis es muchísimo más ágil. Pero yo creo que su crítica y su papel de denuncia no ha cambiado sustancialmente. Yo creo que lo que sí más ha cambiado han sido sus medios y sobre todo también su capacidad de respuesta. Es una respuesta mucho más inmediata, está también mucho más al día con lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como con lo que está sucediendo a nivel internacional. Por supuesto que el hecho de que la UCA ahora haga uso de las redes sociales, de lo virtual, para hacerse cada vez más presente como conciencia crítica, como conciencia creativa y también conciencia denunciante de los males de la realidad salvadoreña, también significa que la UCA está mucho más expuesta a escrutinio, está mucho más expuesta a crítica y a ataques de parte de la hegemonía política y económica, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que sí, el hecho de que no haya cambiado la tónica de la UCA muy sustancialmente, porque muchos editoriales, muchos posicionamientos de la UCA siguen siendo rigurosos, pero también mordaces, muy directos para criticar al poder político, al poder económico, a la injerencia extranjera, etc. También es cierto que el enfrentamiento de otros actores con la UCA y el choque que la UCA tiene con otros partidos políticos, con correligionarios de esos partidos políticos, en la empresa privada, con, digamos, iglesias de otras denominaciones religiosas, etcétera, pues la arena de confrontación se ha movido sobre todo al ámbito de las redes sociales. Que si esto sea algo bueno o algo malo, la verdad es que no lo tengo claro, pero creo que sí, sí ha complicado, de cierta manera también la labor de la UCA, precisamente, y por lo que ella señalaba, precisamente porque se ve la necesidad de la UCA de dar respuesta más pronta, de posicionarse y de pronunciarse de una manera mucho más ágil respecto de cómo sucedía en los 90s y también durante la época de la guerra. Muchísimas gracias, doctora Brito. Siempre es un gusto contar con su presencia en estas actividades de la Escuela de Estudios Generales. Creo que el panorama que usted nos ha planteado el día de hoy nos ha permitido conocer con un poco más de profundidad tanto la situación, la relación que hay entre la vida universitaria y la vida social de El Salvador, tal como estaba en la época de Ignacio Yacuría y los jesuitas de esta época, que fueron figuras muy relevantes en su momento, como lo que se vive en la actualidad en la vida universitaria de esta época. Así que creo que hemos tenido un panorama bastante amplio de conocimiento de esta temática y estoy seguro que nos va a permitir discutirlo con mayor profundidad en otros niveles. Entonces, en nombre de la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya Laman, quisiera agradecerle a usted, doctora Brito,
pero también a todos los que nos han acompañado de manera virtual mediante las distintas redes sociales de la Escuela de Estudios Generales, ya sea que nos han acompañado el día de hoy de manera sincrónica, como para quienes nos observarán posteriormente a través de las distintas redes sociales. Les invitamos a continuar participando en las diferentes actividades que la Cátedra Enrique Macaya Laman va a estar organizando durante este semestre. La próxima será el día 20 de marzo en horas de la mañana. Será anunciado por las redes sociales de la Escuela de Estudios Generales y les deseamos a todos muy buenas tardes. Listo, Charlie. Finalizamos. Listo. Bueno, copiado. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Charlie. Gracias. Marcela, muchas gracias. Carlos, Gracias. perdón, todavía se ve grabando y transmitiendo arriba. Carlos está bien detenido.